Meterse en una revista ahora es un suicidio. O sea, de hecho, nosotros somos unos supervivientes porque el panorama de prensa, digamos, es un panorama menguante. Hemos visto pasar por delante nuestra revistas, o sea, los cadáveres de revistas que muchas veces dicen el jueves censuró. No, censuró RBA. La editorial censuró una portada que fue la de la abdicación del rey Juan Carlos. Y de repente, pues lo lee mucha gente o que no tiene ese sentido del humor o que le ofende todo, o que directamente es idiota y no entiende los códigos de la comedia, o que lo lee todo desde la literalidad más absoluta. Algunas cosas ser un poco más limitados a la hora de contarlas, que es ahora parece que está un poco más atemperado el asunto, pero con todo el tema de la ola de atentados terroristas islamistas, que además, pues con el caso tan sonado de Charlie Hebdo, que entraron a la redacción y se cargaron prácticamente a todo el mundo que había allí. ¿Cómo se vivió el atentado de Charlie Hebdo en la redacción del jueves? ¿Cómo- Al tercer episodio de Voces Únicas. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Juanjo Cuerda. Muchas gracias por aceptar nuestra propuesta de entrevistarte. Nos gustaría que nos contase un poquito a nosotros y a nuestros espectadores quién es Juanjo Cuerda, cómo te definirías. Uy, madre mía, arrancamos con la pregunta trascendente. Pues Juanjo Cuerda es un dibujante nacido en Valencia, que bueno, pues pasó por distintos estudios para acabar recabando en el Jueves, hace cosa de 12 años, y desde entonces pues he estado publicando bueno, ya es casi como la revista de humor de España, ¿no? Porque casi es ya la única que queda. Pues desde entonces, pues todas las semanas, semana a semana, los últimos 12 años, pues dibujando todo lo que se tercie de actualidad, de series de humor, lo que va cayendo y lo que requiere el momento, ¿no? En el que sale cada número. Y creo que desde el 2014 formo parte del consejo de redacción de la revista. Y aparte de mi trabajo para el Jueves, hago junto a otro compañero de la revista, Julio Serrano, que es el autor de Desechos Históricos, entre otras cosas, una serie de cómic para niños a partir de 8 o 9 años. Es una saga que se llama Las aventuras de Cecilia Van Helsing, que sale con la editorial Mamut. Vamos ya por el tercer episodio y ahora estamos en pleno proceso del cuarto. Esa vena artística que tienes, ¿la has desarrollado de forma autónoma o venía de algún familiar tuyo cercano? No, no, al margen de a lo mejor, o sea, mi padre sí que, por ejemplo, recuerdo de pequeño que me enseñaba pues alguna carpeta de dibujos que él tenía de pequeño y es algo que la verdad es que yo creo que se le daba bastante bien, pero con lo que luego no continuó. Entonces, esa vena yo creo que me vino un poco de manera innata. Sí que es verdad que, bueno, yo era a lo mejor el típico niño de la clase que se le daba bien la asignatura de plástica o dibujo. Y, y es algo que los profesores a mis padres siempre les destacaban en las entregas de notas y todo esto. Y a mí, por ejemplo, me gustaba mucho llegar a casa y apoyado en un tablero de parchís, pues me cogía unos folios y me ponía a dibujar pues lo que veía, lo que me gustaba de la tele, que eran muchos dibujos animados de la Warner. Recuerdo por aquella época que había una serie de animación de televisión española que se llamaba Mofli, que era una especie de koala. Bueno, tampoco me acuerdo muy bien al detalle, pero lo dibujaba. Y ya a partir de los 12 años, pues viendo que es algo que yo, pues era como mi afición, mis padres me apuntaron a una escuela de artes y oficios, como digamos en el horario extraescolar, que se llamaba la Escuela de Artesanos, una escuela que creo que fundó en su momento Sorolla y otros pintores de Valencia y tiene ya como más de un siglo de tradición. Y allí fui a hacer como el curso de dibujo básico, que hacíamos un poco de todo, ¿no? Probábamos como distintas técnicas, que si pincel, pluma, lápiz, todo esto. Y básicamente el modo de aprendizaje era copiando láminas
de, digamos, maestros de la historia del arte. Pues si tenías, por ejemplo, que aprender a hacer un tipo de sombreado de líneas, pues aprendías pues con el grabados de Goya o grabados de Rembrandt, por poner un ejemplo. Lo que pasa es que yo era muy mal estudiante. Yo iba, yo iba, yo iba un poco a trolear las clases y a hablar como una cotorra y a que me cambiaran de sitio cada 2 por 3. Pero bueno, algo se quedó del aprendizaje. Entonces, ¿siempre has tenido claro que tú querías dedicarte al mundo del arte en cualquier ámbito o ha sido un poco a raíz de He, esos de- comienzos? he ido un poco dando tumbos, la verdad, porque, o sea, no tenía claro que me fuera a dedicar a algo de dibujo. De hecho, a mí casi tanto más que dibujar, me gustaba mucho el cine en sí. No sabía en calidad de qué, pero me gustaba mucho ver películas desde pequeño y era como un consumidor compulsivo de cine. Y de hecho, cuando llegó ya la época en la adolescencia de elegir carrera, yo me inscribí en comunicación audiovisual porque toda la parte de dibujo me habían machacado tanto de pequeño que valía para eso, que me tenía que dedicar a eso y esa era como casi mi única salida, que me dio un conato de rebeldía adolescente bastante estúpida porque hubiera ganado bastante tiempo si me hubiera dedicado al dibujo directamente. Entonces tiré por otra carrera y realmente en los años de carrera, que fue una carrera de 5 años, no dibujé mucho, muy poco, apenas nada. Ya fue después cuando lo retomé. Y ya que te gusta tanto ese ámbito de comunicación audiovisual, ¿has tocado en algo de tu vida algún palo en la industria cinematográfica o siempre ha sido como una especie de hobby? ¿Qué fue? Y iba a decir que sí porque trabajé 9 años en un videoclub, pero yo creo que no cuenta. Bueno, No, o sea, después de cursar los estudios universitarios en Valencia, en Moncada concretamente, luego, después de una especie de año no sabático, pero bueno, que estuve como trabajando y preparando otras cosas, me vine a Madrid a estudiar en la Escuela de Cine de Madrid. Entonces yo me presenté a las pruebas de montaje, porque justo el año anterior había estado montando un cortometraje propio y me gustaba la edición. Y también me presenté por insistencia de mi padre, que tenía esa espinita clavada de no haber yo tirado por el dibujo. Me presenté también a las pruebas de cine de animación, que fue por donde entré. Y entonces yo estuve en la ECAM, en la Escuela de Cine de Madrid, estudiando 3 años de animación. Hice un cortometraje animado con otros compañeros, también una cosa que se llamaban cortinillas, que era para un certamen que la verdad es que no sé si se sigue celebrando, que era el certamen de cine de animación de Animadrid. Todos los años, aparte de las muestras oficiales de películas y a concurso y todas estas cosas, hacían un concurso de cortinillas, como de pequeñas piezas que anunciaran el propio festival. Y se presentaban como escuelas de animación, creo que de todo Madrid. No sé cuántas había, pero bueno, eran unas cuantas. Y creo que fue en el 2004, ese año, por parte de la Escuela de Cine de Madrid, presentamos una cortinilla dirigida por mí y que ganó el primer premio. O sea que, pero vamos, que aparte de esa cortinilla, algunas piezas más que hice y un corto de animación, no tiré por ahí. Era mucho trabajo para que un personaje moviera los ojos y saludara. No tengo paciencia yo. Bueno, también te quería preguntar, ¿es difícil entrar en la industria del dibujo y de la animación o de la ilustración? O sea, que alguien de a pie tiene mismos recursos que alguien que ya tenga más experiencia. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta? O sea, ¿es difícil entrar a la industria de la animación o O del sea, dibujo? del dibujo. Bueno, difícil, pues no sé, depende. Es que claro, yo tengo en mi caso particular que es un poco diferente, porque sé que mucha gente hizo, en el caso del cómic en concreto, el recorrido de trabajar mucho en fanzines, luego como tener ya eso como currículum a la hora de presentar
pues, a editoriales a lo mejor más profesionales. Yo sé, por ejemplo, que la experiencia o el camino que tomaron compañeros míos de la revista pues fue uno distinto al mío. Yo la verdad es que fue un poco llegar y besar el santo. Porque, bueno, no sé si explicarlo porque suena un poco bastante a enchufe, pero lo contaré. O sea, yo estuve muchos años preparando este corto de animación del que os he hablado y mientras yo, pues por sobrevivir, por pura supervivencia, trabajaba en este videoclub y hubo un conato de publicación como ilustrador para un libro infantil que al final se frustró. Y yo salí idem de la experiencia, salí muy frustrado y entonces usé un poco una carta que tenía ahí como pendiente desde hacía muchos años, que es que tengo un muy buen amigo que en su año de Erasmus coincidió en Londres con la hija de José Luis Martín, que es uno de los fundadores de la revista El Jueves y que, bueno, es el creador de Dios mío, de Kiko el Progre, Kiko el Jubilata y, en fin, la Biblia contada para los pasotas y otras obras. Y siempre me decía, oye, porque él sí, bueno, continuó la amistad con esta chica, estuvo en su boda y todo, conoció también a José Luis. Y siempre me decía, cuando quieras te presento a este hombre, le llevas un muestrario de tu trabajo y todo esto. Y yo no sé por qué me daba como palo. Por eso que sonaba un poquito a enchufe. Pero salí rebotado de la experiencia esa del libro infantil que no salió y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y, y nada, me reuní con él. Yo me había creado como una especie de revistita con mis cómics y las cosas que tenía ya hechas, que tampoco eran muchas, pero bueno, es lo que había. Y nada, y tuve una entrevista con él, que la verdad, más que una entrevista, pareció una charla entre amigos, porque bueno, lo que fue presentarle mi trabajo duró un minuto y luego fue empezar a hablar de cómic, de cine, todo lo que nos gustaba. Y, y nada, él me dijo, lo más que puedo hacer es llevar esto que tú me has entregado al consejo de redacción, que el resto de compañeros lo vean. Yo me imagino que en esa época pues estaban Manuel Fondevila, estaba Montéis, me imagino que estaría a lo mejor todavía Nebreda, estaría Maite Quílez y bueno, y me dijo ellos, o sea, lo veremos porque tomamos las decisiones en equipo, lo veremos y ya te decimos algo. Y, y nada, y fue un sí y al poco empecé a colaborar. Lo que pasa es que empecé con una serie directamente. Yo les presenté como propuesta una serie, unas tiras que yo ya había estado haciendo, que se llamaban Luis Milola, que era como las historias de un chico gay y su mejor amiga. Y con eso entré en la revista y duró poquísimo. Duró lo que un caramelo en la puerta de un colegio porque era una cosa un poco extraña para el jueves, porque tenía un tono a lo mejor un poco más amable. Luego toda la vertiente gay, que la verdad es una cosa que no ha proliferado mucho en la revista, porque digamos así, dicho a lo bruto, el público potencial de la revista era más bien pues un tiotero. Y, y no terminó de cuajar, porque además en esa época funcionaban con encuestas pues eso, te miraban un poco como la recepción por parte del lector de la sección y todo esto, y costaba mucho empezar con muy buen pie, porque además ha pasado muchas veces en el jueves que series que empezaron con muy mal pie luego acabaron siendo de lo más popular de la revista. Caso, por ejemplo, bastante paradigmático de Máquina Baja. O sea, todo lo de IVA, que ha sido de largo lo más exitoso del jueves, Máquina Baja, Historias de la puta mil y tal, en general el estilo de IVA no entró como en pie. Esto fue más un empecinamiento por parte de los editores de decir, creemos en esta serie, en este autor y lo mantenemos y la gente se acostumbró y no solo se acostumbró, sino que acabó encantada porque es verdad que tenía el impacto este de mucho texto, la página, pero una vez entrabas en ello eran descacharrantes, entonces... Pero bueno, en la época que entré yo no marcaban más la pauta las encuestas que la decisión del propio editor. Pero bueno, como ya tenía el contacto hecho, dejé pasar un tiempo y Paco Sordo, que estaba también en la revista y había sido también además compañero de la escuela de cine,
me dijo, aprovecha que ya tienes el contacto hecho y mándales cosas de actualidad. Y yo no había hecho nada de actualidad, chistes de política ni de nada, y tampoco caricatura pues, de gente famosa o políticos y todo esto. Entonces empecé a enviar propuestas. Pues nada, leía los titulares y bueno, iba haciendo chistes. Y, tardaron en empezar a volver a publicarme cosas, y luego fue un poco por goteo al principio, luego, sobre todo porque ibas un poco a ciegas, no sabías muy bien ni qué día enviarlo, ni, ni cuánto cogían o no. Era un poco ensayo-error. Y algunas semanas incluso no me cogían nada. Pero en cuanto ya empezaron a volver a publicarme, ya fue como con bastante regularidad. Y desde entonces. Me enrollo como las persianas, ¿eh? Oye, cortarme cuando queráis. Eso es lo que nosotros queremos, aprender y escucharte. Pero Es interesante. me gustaría saber, tú trabajando en un videoclub, cuando el consejo te dice que sí, entra en el jueves, ¿tú qué sientes? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza de decir, joder, he entrado en la revista del jueves? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, lo del consejo de redacción ya fue años después. Al principio fue la cosa de no terminar de decidirme, porque aunque era lo que me gustaba hacer y lo que yo creía que se me daba bien hacer, pasaba a ser autónomo, ser un colaborador freelance. Entonces eso me daba miedo, porque yo ya llevaba años viviendo con independencia en Madrid. Como todo el mundo sabe, y si no lo saben, es muy caro vivir en Madrid. Y claro, lo que yo tenía con el videoclub era un videoclub cafetería y tenía un contrato fijo. Entonces me resistía a dejar ese contrato, entonces estuve compaginando las dos cosas durante, pues por lo menos 2 años. Lo que pasa es que al final ya me superó, me iba cada vez superando más lo otro, y aparte que era muy difícil, ¿no? O sea, ya fue por una cuestión de salud. A veces terminaba mi jornada en el videoclub, llegaba a casa, me ponía a dibujar la entrega, y a veces me iba de empalmada al trabajo de 8 horas. Entonces lo sobrellevé como pude durante un tiempo, pero ya tuve que tomar una decisión, me costó. Hablé antes con la directora de la revista, digo, oye, que sepas que voy a saltar a este precipicio, por favor no, no me soltéis. Y, y eso fue, o sea, yo empecé a colaborar en el 2011, y en el 2013 fue cuando me dejé, digamos, mi trabajo fijo, y, y ya entré de colaborador en la revista. Lo que pasa es que vas como freelance, nadie te asegura nada. Entonces, es tener la insistencia de presentar ideas todas las semanas. Hombre, ya luego, a partir de 2014, dentro del consejo de redacción se volvió todo un poco más fácil, porque digamos que ya estás en el consejo de redacción, y algunas de las ideas o temas que hay que tratar, entonces, cuando era todavía semanal, cada semana, pues estando en el consejo, pues algo te asignan siempre o casi siempre, a no ser que tú no puedas. Entonces ya se volvió más fácil, pero sí, al principio fue insistir mucho. O sea, no sé, o sea, si tengo que, volviendo a tu pregunta de antes, si le tengo que decir algo a la gente que quiera dedicarse a ello, no soy muy de dar consejos, porque al final cada uno tiene su camino, pero mi único consejo sería ser rematadamente pesado, ser muy pesado. O sea, que te tengan que decir que no muchas veces, da igual, no, que eso no te desmoralice. Sí, sí. Y aunque trabajar para el juez a un amante del dibujo como tú sea una auténtica locura, durante todos estos años, ¿alguna vez has tenido esa sensación o ese pensamiento de dejo el jueves por algún motivo personal o profesional? ¿Alguna vez has tenido ese punto de inflexión o nunca has tenido ningún tipo de problema como para querer ir del jueves? No, la verdad es que no. Es que lo bueno que tiene el jueves es que, a no ser que tengas una serie, bueno, yo ahora estoy con una serie de los últimos 2, 3 años, pero no ha sido lo habitual en mi trayectoria en la revista. De hecho, tardé mucho en proponer una serie, porque como empecé con tan mal pie con una serie, dije, no, no, me quedo en cosas de actualidad y temas varios, y ya está. Y en tocar todo tipo de temas, lo bueno es que, como no me debía cada semana a, digamos, a tener que mantener el dibujo de unos personajes y el estilo que hubiera dado a unos personajes, pues cada semana podía experimentar e improvisar con distintos temas. No sé si se está colando el sonido de una impresora. No se escucha mucho, no se escucha mucho. Se escucha poquito, pero... ¿Sí? No pasa nada. Vale, vale.
Pues, bueno, como decía, pues me permitía como experimentar cada semana, es decir, pues bueno, a lo mejor esta semana me apetece por el tema aplicar este tipo de dibujo y la semana siguiente aplicaba otro. Entonces, todas las semanas aprendía y probaba con cosas nuevas. Y es una cosa que sigo haciendo a día de hoy. Eh, yo me consta que hay gente que reconoce mi estilo, pero yo no lo de yo para mí mismo no lo tengo tan claro, porque no sé, creo que soy un poco esquizofrénico con el estilo. De hecho, es algo que me parece que de alguna manera se nota, porque a lo mejor lo mismo me piden una portada o un póster o algo con una caricatura más realista y hago por sacarlo, o otra semana tiene que ser algo como más sintético y no tan elaborado y lo saco, o más cartoon. Creo que tengo un estilo un poco maleable. De hecho, alguna vez me han pedido, pues mira, haz unas historietas en homenaje imitando al estilo de Bernet con Clara de Noche y lo he sacado, o del Máquina Baja y lo he sacado, o de Óscar Nebreda y lo he sacado. O sea, soy un poco mutante. Yo personalmente, yo te reconozco tu estilo, yo porque como soy lector desde hace ya años, tu Sí, yo estilo me lo imagino reconozco. que los lectores lo reconocéis más a veces que los propios autores. Que al final Sí, simplemente tenemos el fregado de sacar una página adelante y lo sacamos como buenamente podemos. sí. O sea que eso Otra, es. otra cosa que te quería preguntar, ¿tú tienes algún pensamiento de acabar tu carrera profesional en el jueves o por el contrario tienes planteado, yo qué sé, sacar tu propia revista Uy, no, personal? no. Meterse en una revista ahora es un suicidio. O sea, de hecho, nosotros somos unos supervivientes porque el panorama de prensa, digamos, es un panorama menguante. O sea, hemos visto pasar por delante nuestra revistas, o sea, los cadáveres de revistas que estaban delante nuestra en el Estudio General de Medios. Y ahí aguantamos. La verdad es que es una cosa bastante heroica y titánica lo que hacemos, aunque no se note. No, revista no, pero sí que tanto yo como mi compañero Julio Serrano tenemos muchas esperanzas puestas en este cómic infantil, que la verdad es que desde el primer capítulo que sacó él en solitario, yo luego me sumé en el segundo y he continuado en el tercero, pues vemos que va creciendo y cada vez vamos sumando lectores y es una cosa un poco como de ir sumando poquito a poco. Y eso sí que me gustaría que fuera una cosa que tuviera éxito. No sé, no me planteo dejar el jueves. Sería si acaso, en el caso hipotético de que alguna de las series o cosas a lo mejor que yo me decidiera a crear, pues me desbordaran el tiempo y entonces tuviera que tomar una decisión. Pero creo que antes reduciría mi número de páginas que dejarlo, porque le tengo mucho cariño a la revista y aparte que ahí, digamos, saco una vertiente mía que es la satírica y la de cómic de humor y tal, que no me gustaría perderla, la verdad. Claro. Bueno, y otra de las preguntas que me gustaría hacerte, ¿cuáles serían los pros y los contras de ser dibujante? Los pros y los contras, o sea, voy a empezar con los contras, que son unos cuantos. Vale, vale. Porque es más fácil. Los contras es el tiempo, sobre todo, que pasas encerrado tú contigo mismo. Bueno, yo en mi caso reparto mi tiempo de trabajo entre de trabajar en casa y trabajar en un estudio con otros compañeros, más que nada por ver la luz del día y interaccionar con otras personas y no perder la capacidad del habla humana, Sí, porque al final puedes caer en volverte un poco ermitaño. Es un trabajo que se le echan muchas horas y tiene esta cosa de los trabajos que haces por un poco por inclinación artística, que es que como no estás haciendo algo que odias, tiene la contrapartida de que le acabas echando muchas más horas de las que le dedicarías a un trabajo normal. Entonces, se come mucho de tu tiempo también de ocio y compartido pues con pareja y con amigos, etcétera. Te conviertes un poco en esclavo de tu trabajo, sobre todo porque es una cosa que la gente que no es dibujante, pues se piensa a veces que es que tú apretas una tecla y sale una página, pero sobre todo en el caso del jueves es un trabajo bastante intenso semana a semana o mes a mes ahora de documentación primero
porque aunque vayas a acabar contando un chiste idiota, o mejor o peor, no quieres mentir a través de ese chiste. Entonces, luego es verdad que lo vas a sintetizar en una cosa muy simple, un titular lo más corto posible y un chiste que sea pues de réplica contra réplica o de solo un golpe o solo un golpe visual, pero para llegar ahí tienes que documentarte y saber de lo que estás hablando. Más que nada porque luego no te sientes bien habiéndola cagado, habiendo dicho una cosa que no era cierta. Entonces está ese trabajo de previo y luego pues todo lo demás, el boceto, el tener que caricaturizar a un personaje que no has caricaturizado hasta ese momento y cuesta pillarle el tranquillo al principio, todo, el entintado, el color, todo lleva mucho tiempo. Pero bueno, ya la parte positiva, pues es que, jolines, que ves que, sobre todo cuando ves el feedback de tu trabajo con la gente que lo lee, ¿no? O sea, el hecho de que se publique y luego el hecho de que la gente pues te dé su impresión de ese trabajo y todo. Y estando además en una revista que ya la gente la esté leyendo o la hubiera leído en una época de su vida o lo que sea, tú dices trabajo para la revista el jueves y es raro que tengas que explicar algo más. Es decir, la gente la tiene ubicada, es una marca reconocida, entonces pues está eso, el orgullo de trabajar en una revista por la que han pasado, si no todos, los mejores humoristas gráficos de este país. Entonces, esa es la parte súper positiva. Y luego todo lo que aprendes de los compañeros, hay un talentazo en la revista brutal, entonces siempre aprendemos mucho los unos de los otros. Luego da mucho gusto reunirnos cuando nos podemos juntar en contadas ocasiones, normalmente en Barcelona coincidiendo con el Salón del Cómic, pues es muy gratificante. Suman más los pros que los contras. Y también, aunque, como tú bien dices, ¿no? Esa revista del jueves sea tan prestigiosa, sí que quería incidir un poco en el humor, ¿no? Porque vemos cómo ha cambiado durante estos últimos años. Parece que la sociedad cada vez más irascible a cierto tipo de humor, como que todo molesta. Entonces, ¿vosotros habéis sentido coartado o habéis cambiado un poquito el guión de la revista a causa de esta coyuntura? En temas políticos, no. A ver, son famosos los casos donde ha habido algún patinazo, no tanto por parte de la revista, sino pues en el caso del secuestro de todos los números en el 2007, creo que fue, con la portada aquella de los entonces príncipes y actuales reyes de España. Y luego con la censura de la portada de abdicación del rey Juan Carlos por parte de la editorial. Esto me gusta remarcarlo porque muchas veces dicen el jueves censuró. No, censuró RBA. La editorial censuró una portada que fue la de la abdicación del rey Juan Carlos. Pero salvo esos casos contados, en la revista se trabaja con absoluta libertad a nivel, digamos, de lo que es, digamos, ideológico, de lo que, porque quiero decir, otra cosa es que todas las revistas tienen como su línea editorial y que diría que todos los compañeros de la revista, más o menos con ligeras variaciones, coincidimos con la línea editorial de lo que es El Jueves, que es una revista de humor popular, pero yo creo que no es ninguna sorpresa para nadie que no es una revista de derechas, por decirlo La verdad es por que no. decirlo de alguna manera. Entonces, ahí sí que no hay cortapisas. Sí que desde redacción sí que ha habido como una especie de no cortarse, pero sí que algunas cosas ser un poco más limitados a la hora de contarlas, que es ahora parece que está un poco más atemperado el asunto, pero con todo el tema de la ola de atentados terroristas islamistas, que además, pues con el caso tan sonado de Charlie Hebdo, que entraron en la redacción y se cargaron prácticamente a todo el mundo que había allí, pues no es que no habláramos del tema, pero sí que teníamos que ver cómo tocarlo porque es un tema a veces también de responsabilidad humana, porque yo desde mi casa, desde mi anonimato, porque no trabajaba, o sea, los compañeros de la revista estamos repartidos por toda España, pero hay una redacción.
Entonces, nosotros desde el anonimato de nuestra casa, que nadie tiene por qué saber dónde vivimos, pues podemos envalentonarnos, entre comillas, y contar un poco lo que nos dé la gana, hacer el chiste que queramos. Pero claro, si algún chiflado atacara en algún sitio, pues no sería nuestra casa, sería en la redacción. Y en la redacción es un edificio compartido con otras publicaciones, hay un servicio de guardería. O sea, os quiero decirte que es muy fácil muchas veces por parte de algunos lectores echarnos en cara lo de con esto no te atreves o con esto otro tal. Y es como, ya, pero es que no es una cuestión de atreverse, es que yo no quiero ser responsable del ataque de alguien en un sitio que además no lo va a pagar conmigo. Voy a cargar yo con el peso de la tragedia de otras personas. Entonces, no es que no se toque ese tema, pero se toca con especial cuidado. Aunque tampoco es, digamos, un tema como vehicular en España. No es que los primeros titulares del país giren en torno al Islam habitualmente. O sea que. Pero vamos, en general hay mucha libertad tocando los temas, ¿no? O sea, a mí nunca me han tirado para atrás una página o algo. O sea, lo único por cuestiones, digamos, de lenguaje, del tipo. Pues mira, es que has tardado 5 viñetas en llegar al meollo de la cuestión y empezar a contarlo. O sea, resume en 1 o 2 viñetas iniciales el tema del que vas a tratar y métete en harina. O este dibujo no se entiende, cosas ya más, digamos, técnicas. Pero en cuanto al contenido, no es lo habitual. Ya ahora que has dicho lo del tema de Charlie Hebdo, te lo quería preguntar también. ¿Cómo se vivió el atentado de Charlie Hebdo en la redacción del Jueves? ¿Cómo fue aquello? Pues con mucha pena, con mucho escepticismo, con toda esta ola que hubo de Yesui, Charlie y todo esto, por parte sobre todo de autoridades políticas. O sea, me refiero, no creyéndonos una mierda, porque luego, bien que han criticado y han intentado censurar, etcétera, cuando no era en Francia, sino que eran publicaciones hechas en España, pero con mucho miedo y con mucha precaución, porque pasa a ser una cosa que dices, ostras, es que me podría ocurrir a mí. Yo recuerdo por esa época que estuve a punto de cancelar una intervención en una mesa redonda que hicieron en Rivas Vacia Madrid, creo que fue, sobre esto que nos preguntan tanto, que ya es un poco cansino, de los límites del humor. Que es como, y además parece que nos llaman y se acuerdan de nosotros cuando ha habido una tragedia. Y entonces en esa mesa redonda, pues yo estaba preocupado porque, claro, estaba anunciada. Y digo, o sea, estaba en un momento de pensamiento bastante apocalíptico y paranoide. Y digo, no sé a qué se presente ahí un loco, sabiendo que van a estar ahí humoristas. Entonces se me pasó por la cabeza. Finalmente fui porque digo, bueno, por esta cosa de es que si no ganan ellos y tal y cual, pero yo prefiero seguir vivo que ganar, confieso. Porque todo esto es muy bonito, lo de el lápiz como figura gráfica venciendo a la bala y todo esto, pero en el mundo real no funciona así. No. Entonces lo vivimos con un poco de miedo, sí. De hecho, recuerdo ese mismo año o el año siguiente, estábamos en la entrega de los premios Gato Perich en Barcelona. Y claro, y fue llegar al edificio donde se entregaban los premios y claro, estaba rodeado de policía con unas metralletas que flipabas. Entonces, de repente, no sé, dices, madre mía, pues si solo hacemos chistes. ¿Qué es esto? Sí, sí, pero eso, con miedo. Y entonces, a raíz de ese momento, quizá la línea de la revista incluso pensó en cambiar un poco ese guión ante esa incertidumbre de que volviese a pasar algo parecido, ¿o No, sigue no, no. ahí? No fue una cuestión de cambiar el guión, porque no. Pues de hecho se ha seguido hablando. Además es que es una cosa que parece que se empezó a hacer por esa época, pero, o sea, volviendo a José Luis Martín y a su serie de Dios mío, vamos, se hinchó a dibujar a Alá. O sea que quiero decir que ha sido una cosa como de recrudecimiento de todo este asunto y de radicalización en los últimos años. Entonces, se ha seguido tocando, pero bueno, digamos que tampoco hace falta anunciarlo a bombo y platillo en redes. O sea, y tampoco es que la línea editorial del Jueves
o el tipo de humor que haces haya cambiado en los últimos años. Yo creo que el cambio ha sido que ha pasado de ser una especie de circuito cerrado, una comunicación entre autor y lector, a que de repente eso salte a redes sociales. Quiero decir, el lector del jueves cuando compra la revista ya sabe lo que se va a encontrar y ya entra en sintonía con ese tipo de humor. El problema, que es lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de la famosa portada de los príncipes y todo esto, es que eso salta al circuito mainstream, digamos, y de repente pues lo lee mucha gente o que no tiene ese sentido del humor o que le ofende todo, o que directamente es idiota y no entiende los códigos de la comedia, o que lo lee todo desde la literalidad más absoluta, y porque pasa mucho, que de repente hay un chiste que a lo mejor tú como lector acostumbrado al humor gráfico entiendes que es un chiste que aunque sea humor negro es de denuncia, por ejemplo, pero hay gente que no entiende que eso sea humor negro de denuncia y se piensa pues que te estás riendo de las víctimas de turno o de las violadas de turno y tal, y dices, no, no, si precisamente el chiste lo que está queriendo decir es lo contrario, se está solidarizando con estos temas, pero quiero decir que es que los niveles de lectura y tienes que manejar también los códigos, porque, y además es una cosa que varía de autor a autor, porque no es lo mismo el tipo de humor que pueda manejar a lo mejor Irene Márquez que el que pueda manejar yo, o el que pueda manejar Eneco, o Julio Serrano, o Raúl Salazar, o cualquier otro. Cada uno tiene un poco como sus claves, y tú como lector, ¿entras o no entras? Al propio lector del jueves no le gustan absolutamente todas las series o todos los autores que aparecen en la revista, pues le gustarán más unos le gustarán menos otros. Hablando del tema de las polémicas, ya que ha salido, ¿cuál es la polémica más grande que habéis vivido dentro del jueves? O sea, ¿cuál ha sido la más fuerte, por así decirlo? O la que más repercusión haya tenido. Ya, bueno, yo, claro, puedo hablar más desde la época que estoy yo, porque yo estoy de eso desde el 2011. Antes diría que fue el número confiscado por parte de la Fiscalía General del Estado, de aquel de los príncipes, que bueno, fue un espaldarazo en realidad para la revista, porque hubo un efecto Streisand brutal y el número siguiente, pues tuvieron que sacar el doble de tirada y se agotó. Eh, a ver, a mí me comentan gente más veterana de la revista o gente que ya no está, pero estuvo, pues sobre todo los primeros años. Recordemos que el jueves nace en plena transición, nace en el año 77, ni siquiera está la Constitución todavía en vigor. Entonces, en esa época, por ejemplo, había muchos atentados por parte de la ultraderecha. De hecho, parte de los dibujantes que acabaron en la revista El Jueves venían de la revista El Papus, que sufrió un atentado por parte de la ultraderecha. Entonces, claro, en esa época, claro, yo voy a decir a lo mejor polémicas recientes, pero nada comparado con que te pongan una bomba. O que recibas llamadas, telefonazos ministeriales cada 2 por 3 y cosas así. En mi caso, sí que hubo bueno, bastante polémica con mi primera portada en la revista, que fue en la época que salió todo lo del elefante y la amante y todo esto del rey. Yo hice una portada con el rey Juan Carlos y la reina Sofía en un posado justo delante de la cabeza del elefante con los cuernos. Los cuernos asomaban justo en la cabeza de la reina. Y bueno, hubo un poco de polemiquilla, pues eso que salió en más medios y Sabemos tal. cuál es, sabemos cuál A mí me tocó ir también es. a los juzgados de Barcelona por un dibujo, una ilustración para una sección que yo tenía con el exteniente Luis Gonzalo Segura, que era sobre el mundo militar y toda la corrupción militar y todo esto. Y se ve que no le sentó bien algunas asociaciones de guardias civiles, etcétera. Entonces nos tocó ir a declarar a Barcelona. Y luego, igual, la más reciente, unos cromos, bueno, no eran cromos, eran cromos dibujados, unos cromos que hicimos Raúl Salazar y yo, él los guionizó y yo los dibujé, que eran como parodiando aquella serie de cromos de los años 80 que eran la pandilla basura. Pues nosotros hicimos la pandilla boxura con los dirigentes de ese asco, de ese vómito social que es el Partido Verde.
y bueno, se lo tomaron a mal, no les hizo, no les hizo mucha gracia, entonces veladamente, veladamente amenazaron pues eso, al dueño de RBA y salieron muchos medios y todo esto. Ahí los medios se solidarizaron con nosotros, pero en el momento que salieron los cromos, también en las típicas tertulias de televisión, pues había más de un tertuliano rancio con olor a naftalina diciendo pues el mantra que repiten siempre cuando hablan del jueves, que es como siempre dicen esta cosa de no, yo defiendo el derecho a que ellos publiquen esto, aunque a mí me pueda parecer soez y de mal gusto. Si no dicen soez y de mal gusto, explotan en directo en el plató. Que digo yo que será más soez y de mal gusto mentir cada 2 por 3 en titulares serios y hacer crónicas y artículos de opinión absolutamente deleznables en sus periódicos. Pero bueno, creen que están por encima del supuesto mal gusto del jueves. ¿Habéis sufrido mucha crítica de los medios convencionales hacia el juego? Bueno, hay de todo. Hay medios de comunicación, digamos, más con una línea de izquierdas que nos ríen la gracia y hay otros de derechas que casi nos hacen más publi porque dicen, porque nos sacan titulares del tipo deleznable chiste aparecido en el jueves, entonces nos hacen la publi gratis, pero pues ya que sé, medios tipo Libertad Digital y cosas así, o sea, cloacas de ultraderecha. A mí nos gustaría hacer como una especie de juego para que tú seleccionaras como el top 5 de las mejores portadas que tú recuerdas del jueves Qué difícil. y por qué se merecen estar en el top 5. Si la quieres poner en orden, no hace falta que la pongas Madre en orden. mía, pero esto me lo tendríais que haber avisado, porque yo ahora acordarme, es que estamos hablando de miles y miles y miles de portadas de la revista. O las que te vengan a ti a primera a la cabeza. Vale, yo tiraré más sobre todo por dibujo. A mí uno de los dibujantes que me gustaba muchísimo de la revista, que fue un poco el padre estilístico también de Vizcarra, que era bueno, es el famosísimo dibujante caricaturista y todo, era Jean. Entonces, Jean tenía un montón de portadas maravillosas, pero me viene ahora a la cabeza una que hizo de Jesulín Dubrique, que salía a hombros de la plaza, a hombros de todas las mujeres, de aquella corrida para mujeres que hizo, entonces le habían tirado bragas y todo. Y la verdad es que era una portada muy simpática, me gustaba mucho. Luego, no sé si era de Kim, ahora no recuerdo, una que también fue bastante polémica, que creo que era la Duquesa de Alba, dibujada como la chica esta que aparecía en el cartel de American Beauty, desnuda, rodeada de pétalos de rosa y tal. Se hizo una cosa similar con la Duquesa de Alba y creo que era de Kim. Luego, a mí Guillermo me flipaba, o sea, me encantaba Guillermo en la revista y tiene cientos y es que todas las de Guillermo me flipan porque siempre le saca una potencia a la caricatura y a todo. Es un dibujante maravilloso. Y creo recordar que había uno no recuerdo el titular, pero era el príncipe Juan Carlos en traje, pero con los pantalones bajados. Y entonces el chambelán o lo que sea le estaba como sujetando la pilila y enseñando los testículos, pero los testículos estaban puestos en una especie de cojín real. Y el dibujo me gustaba mucho. Y joder, no sé, es que hay muchísimas. Es que ahora me habéis pillado. Es lo típico que me han hecho un budo en la cabeza y no me salen más, pero vamos, es que hay. Mira, recuerdo una que no sé si era. Ahora no recuerdo si era de Nebreda o de quién. No recuerdo. Había una de los años 80 de la apertura de los primeros cines porno y todo esto. Y era un dibujo muy chulo porque era la fachada del cine, eran unas piernas abiertas. Entonces el público entraba al cine, digamos, justo en la entrepierna de la fachada. Y era una portada bastante chula. Bueno, luego de Vizcarra, todas. Es que todas las que caricaturizaban eran una maravilla. O sea, yo qué sé, si dibujaba a Rocío Jurado, a Reagan o a quien fuera, es que eran brutales.
Y hasta aquí puedo decir, Mayra. No me acuerdo de más. Todas las portadas que me comentas, demuestran que el juego no tiene ningún tipo de pudor ni ningún tipo de límite, y eso yo creo que es la verdadera esencia del juego, ¿no? No tener miedo a nada y hablar de absolutamente de todo de cualquier forma. Yo a veces he dibujado cosas que te lo juro que me tenía que pellizcar, en plan de, o sea, me están pagando por dibujar a Esperanza Aguirre pariendo un ectoplasma después de la unión con Bertín Osborne y saliéndole humo del coño. Y entonces, claro, decir, o sea, de frotarme los ojos como el meme, ¿no? This is the real world. Pues es un poco así, como, madre mía, o sea, por eso te digo que yo no quiero dejar el jueves. O sea, el jueves es la mejor revista del mundo, no me fastidies. O sea, mejor que Charlie Hebdo, que siempre nos comparamos con el extranjero a peor. No, el jueves es una pedazo de revista. Y ya hablando, ya que has dicho lo de las portadas, ya has nombrado algunos artistas, algunos dibujantes y demás, ¿cuáles serían tus referentes de dibujantes o de artistas que tú tengas? Es que yo tengo una amalgama ahí que aunque no la fuerce, pues me sale de manera natural de las lecturas de las que me nutrí cuando era pequeño o adolescente, ¿no? Me parece que eso es algo que le pasa a todos los dibujantes, pues lo que más te gustaba leer, pues es un poco por donde acabas tirando. Entonces, en mi caso, pues mira, es una mezcla. Cuando yo era pequeño, leía muchísimos cómics de toda la escuela franco-belga, o sea, todos los Spirou, Is No Good, Asterix y Obelix, Tintín, Perceban, Valerian, o sea, todo eso era lo que a mí me gustaba leer. Venían en su mayoría en unas recopilaciones aquí en España que se llamaban Fuera Borda, que era la revista Fuera Borda. Y luego había unos recopilatorios más gordos que se llamaban Super Fuera Borda. Y te los pillabas en el kiosco o también un poco en esa especie de rastros mercadillos populares que la gente iba a intercambiar cromos o te vendían lotes de cómics, a lo mejor te habías perdido una colección, pues te lo vendían como rebajado de precio un lote de 5 números o 10 números o los que fueran. Esos me gustaban mucho. Y luego en paralelo, que esta era la parte, digamos, perversa de las influencias, yo tenía un primo más mayor, no sé si pues 8, 9, 10 años más mayor, que claro, se leía el Jueves, El Cuervo, la revista Lib, o sea, todas las revistas guarras de la época o de cómic un poco más subido de tono, muchas revistas de terror y de suspense que eran como bastante gores de la época, tipo Creep y cosas así. Entonces yo recuerdo que era todavía muy pequeño, pero cuando sobre todo mi primo no estaba, yo decía, voy a hacer una visita a mi tía, que era para colarme en la habitación de mi primo y leer todas esas revistas. A veces ni las leías, buscabas directamente lo fuerte. Y entonces eso me molaba mucho. Entonces yo luego hubo una época que en la adolescencia que era bastante consumidor del Jueves y pues me gustaban pues un poco los que he mencionado. Jean, Vizcarra, JL, pues eso, ya más adelante Fondevila y Montéis. Me gustaba muchísimo Raf, que era otro dibujante que me encantaba. Todo lo del el profesor Cojonciano también me lo leía. En fin, prácticamente todo. Pero ya un poco entre el instituto y la universidad ya fui tirando más para otra revista que se llamaba El Víbora. No sé si os suena. No, eso lo Personalmente desconozco. no. El La Víbora, desconozco. pues el Víbora era famosísima. El Víbora también era una revista como con bastantes cantidades de sexo y violencia, pero en un nivel todavía más explícito que el Jueves y con un rollo más underground. Es una revista que, vamos, yo creo que duró hasta a lo mejor los 2000, o sea, igual me estoy equivocando porque el tiempo pasa muy rápido, pero a lo mejor hasta los 2010 o incluso antes. Sí, sí, era una revista buenísima y yo recuerdo es que era muy fuerte esa revista. Yo recuerdo que como me daba un poco vergüenza que me la pillaran en casa, en lugar de esconder lo que hacía es que me la dejaba en cualquier lado, me la dejaba a la vista para que pareciera que no me importaba. Y recuerdo que también Hasta aficioné. 2005 duró la revista. ¿Ves? Hasta Sí, antes, 2005. antes del 2010 fue. Y recuerdo que le aficioné a mi padre también a esa revista. Decía, hostia, Tete, qué fuerte este, este cómic, pero se lo leía.
Y básicamente esas han sido las influencias. Y luego ya salen, pues yo creo que a veces tiro para un lado o para otro, según convenga la temática. Bueno, y para no robarte más tiempo y ya terminar esta entrevista, de hecho hoy vas a ser el primero en estrenar esta pregunta, que ya va a ser clásica en este canal. Nos gustaría ¿Culo o que codo? sin saber, No, no. sin saber quién va a ser el siguiente entrevistado o entrevistada, nos gustaría que le dejases una pregunta de la índole que tú quieras para que el entrevistado que venga a la siguiente entrevista responda a tu pregunta. Puede ser cualquier tipo de pregunta sin ningún tipo de... Vale, pues le voy a preguntar, límite. si en España se desata otra guerra civil, ¿a qué país huirías? Vale. Mira que tiene una pregunta en mente, pero nunca pensamos que iba a tirar el tema por ahí. Es buena, es buena. Es muy buena, muy buena. Si tú quieres responder a la pregunta, lo puedes responder. Si no, se la deja al siguiente entrevistado y... Pues no Y lo no sé, pasa la nada. verdad. Es que claro, Es muy estoy fácil estoy pensando en países que no estén peor todavía que España, la polarización y todo. Pero mira, me iría a Suiza, que siempre es como neutral. Suele ser neutral en toda la guerra. Creo que es una buena opción. Bueno, Juanjo, pues nos despedimos aquí. Muchas gracias por concedernos la entrevista. Y Nada, si te gracias a quieres vosotros. despedir, la cámara es tuya por si le quieres decir algún mensaje a los espectadores o lo que tú quieras. Te puedes despedir tranquilamente. Vale, espectadores, la Tierra es plana. Tenemos información confidencial. Toda esa gente conspiranoica de las vacunas y del planeta Tierra tiene razón. A ver si podemos entrevistar a Santa Olaya para que haya un debate Bueno, entre es vosotros claro, dos. por llamarlo debate. Bueno, Bueno, Juanjo, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias de nuevo muchas Nada, gracias. por esta charla. entonces esto sale con vídeo. Sí. Ese es Madre para el mía. canal. Pues nada, Es vídeo. ponerme un filtro o algo. Y ya me avisaréis cuando esté. Pues Te sí, avisaremos, te Juanjo. avisaremos. Venga, pues Te un avisaremos placer. de todo. A ver si me dejo Muchas gracias, Juanjo. caer en Málaga en algún momento con alguna sesión de firmas o algo. Sí. Estaría guay. Nos avisa y por ahí estaremos encantados. Los primeros, vamos. Y entrevistar a Miki y Duarte, que tenéis ahí una entrevista buenísima y son autores de vuestra tierra. O sea que ahí lo No la dejo. apuntamos. No la apuntamos. Nos lo apuntamos para la siguiente. Venga, Muchas gracias, Juanjo, de Pues verdad. muchas gracias. Buen hasta día. luego. Chao. Hasta Chao, feliz luego. año.